inseguridad y desplazamiento de excombatientes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordaremos una crisis actual en Colombia, que es la inseguridad y el desplazamiento masivo de excombatientes. Este es un fenómeno que pone en riesgo la consolidación de la paz actual. En este episodio contamos con un papel diverso que analizará las causas, propondrá soluciones y debatirá los desafíos del post-acuerdo. Nos acompañan Angileani Galíndez, analista de causas estructurales. Alejandro Montaño, experto en mediación. Óscar Burbano, gestor de posconflicto e implementación. Y quien les habla, Francia Vélez, que es la representante de las víctimas. Mm, Vamos a iniciar este podcast con una pregunta central demasiado importante. ¿Cuál es la raíz de esta crisis y qué soluciones proponen desde sus enfoques? Hola, cordial saludo. Hoy vamos a empezar desde el análisis estructural y para ello es importante entender que la crisis no puede comprenderse solo como un problema de seguridad, sino como un resultado de la falta de una verdadera paz positiva. Para explicarlo mejor o que me entiendan, presento un ejemplo concreto, el del Cauca, un departamento de Colombia. En esta región, varios excombatientes han sido asesinados, desplazados o incluso retornado a grupos armados ilegales que hoy en día han llevado a una crisis realmente lamentable. Este fenómeno responde a varias causas estructurales. En primer lugar, está la falla de la paz positiva. Aunque se firmen acuerdos, no se transformaron condiciones como la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Y ahí está el fallo institucional, en la débil presencia integral del Estado, que no ha logrado garantizar servicios básicos ni oportunidades. En segundo lugar, la persistencia de economías ilegales. Estas han generado disputas territoriales entre grupos armados y es aquí también donde encontramos fallas institucionales, porque ha estado la incapacidad persistente de poder sustituir estas economías y ejercer un control territorial efectivo. En tercer lugar, sin duda la debilidad en estos procesos de reincorporación. Muchos de los excombatientes no cuentan con oportunidades reales de empleo o de estabilidad. Eso también ha reflejado fallas en la implementación de programas estatales. También nos encontramos problemas como en la justicia transicional, ya que no se han garantizado plenamente condiciones de seguridad y de no repetición. Finalmente podríamos mencionar también la estigmatización social que sigue siendo una barrera, la falta de procesos sólidos de memoria histórica que han dificultado de alguna u otra manera la reconciliación. En este sentido, como plantea Ballen, la violencia no desaparece, sino que en este caso se transforma, y es eso lo que vemos hoy actualmente. Bueno, dado que mi rol es el de experto en desescalada y mediación, yo considero que la raíz de la crisis por la inseguridad y el desplazamiento masivo de excombatientes en Colombia mm, se da por una combinación de factores estructurales. Por ejemplo, tenemos la limitada presencia del Estado en las zonas rurales, el incumplimiento parcial de garantías de seguridad plasmadas en el acuerdo de paz, la disputa territorial entre grupos armados por economías ilícitas. También tenemos la estigmatización hacia los firmantes de paz. Todos estos son elementos que indudablemente generan un entorno de riesgo permanente que obliga a estos excombatientes a desplazarse para precisamente proteger su vida y la de sus familias. Aparte de ello, también coincido en que hay factores como por ejemplo eh, la ausencia de mecanismos de diálogo para limar aquellas asperezas y esto genera que se aumenten las tensiones locales y se dificulte la reincorporación. Por otro lado, ya en cuanto a las propuestas, yo propongo fortalecer programas de mediación comunitaria y promover espacios de diálogo entre excombatientes, comunidades y el Estado, porque pues estas son herramientas que pueden prevenir conflictos, construir confianza
aunque pues siempre se requiere un respaldo institucional y una continuidad. También esa intervención debe centrarse en una estrategia integral que desescale el conflicto, que combine seguridad preventiva, un fortalecimiento institucional y un desarrollo territorial sostenible. Hoy les quiero hablar sobre una etapa crítica en la consecución de la paz, en la construcción de la paz. Y eso tiene que ver con el análisis sobre el posconflicto. ¿Qué ocurre una vez se ha firmado estos acuerdos de paz y ahora es necesario implementar ese sueño descrito en un papel? Este análisis tiene un horizonte del 2036. Entonces, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer en ese horizonte, tenemos que describir algunos conceptos. Uno de ellos, el primero, es entender que la paz no es la ausencia de la guerra. Para que una paz pueda ser sostenible, es necesario crear una paz activa, una paz proactiva, con agencia. Es lo que se conoce como la paz positiva. Y en una paz positiva deben existir instituciones legítimas, inclusión económica, reconocimiento social y reducción de las mismas desigualdades estructurales que originaron el conflicto en primer lugar. En ese sentido también podemos incorporar el concepto de justicia transicional, y es entendido como el conjunto de mecanismos de verdad, reparación y garantías que van a permitir recuperar la confianza en el Estado. El tercer eje es la memoria histórica, y es cómo no podemos olvidar el pasado y cómo debemos utilizarlo como una herramienta política para evitar que la violencia se repita. Con estos enfoques, con estos conceptos, es que se construye las posibles trayectorias a seguir para obtener una paz en una década. Entonces, repasemos. Escenario de paz positiva. Superar la fragilidad del Estado. Y finalmente, crear un plan que nos evite o que no nos permita volver a la violencia. Como representante de víctimas y desde las comunidades, lo que se ve es la falta de apoyo de los entes nacionales como territoriales y también podríamos decir que departamentales. Eh, Creería yo que la falta de seguridad en los territorios es bastante visible, especialmente en los espacios como en los que vivimos actualmente o en los que yo vivo actualmente, que es en el departamento del Cauca. Estudios como los de Mobley y Garrido 2018 pues muestran que las comunidades resisten, pero sin ese apoyo institucional, esa resistencia no es lo suficiente para poder avanzar. Por eso es clave pues garantizar la participación activa de las víctimas en la toma de decisiones, y me parece pertinente también o importante que las entidades del orden nacional y territorial apoyen las ideas de convivencia grupal. Mm, Así como lo plantea pues Martínez 2016. La paz debe construirse desde los territorios y con las necesidades que se viven dentro de los territorios, ¿no? Y pues estas personas que han vivido el conflicto pues son los únicos que saben cómo son las situaciones, entonces por eso es demasiado importante construir desde estos espacios. Bueno, después de haber escuchado todas las intervenciones, a modo de cierre, podemos identificar varios puntos en común. Existe, por ejemplo, un consenso en que el acuerdo de paz debe cumplirse plenamente, que las comunidades deben ser sí o sí protagonistas y que además de ello se requiere una acción articulada entre distintos actores. Sin embargo, persiste un debate importante: priorizar reformas estructurales o acciones inmediatas. Lo cierto es que ambas dimensiones son necesarias y complementarias. Por ejemplo, la persistencia de la inseguridad y el desplazamiento de excombatientes no solo representa un problema humanitario, sino también representa un riesgo para la estabilidad territorial y la legitimidad del proceso de paz.
Por ejemplo, si no se garantizan las condiciones reales de seguridad y oportunidades sostenibles, pues va a aumentar la probabilidad de que haya fragmentación social y de que algunos actores retornen a dinámicas de violencia como ya ha venido ocurriendo. Por ello, la consolidación de la paz en Colombia depende de una acción estatal coherente, sostenida y coordinada que priorice la protección de la vida y la confianza institucional. Entonces, en conclusión, pues esta crisis demuestra que la paz no se limita solamente a la firma de acuerdos, sino que implica necesariamente garantizar unas condiciones reales de seguridad, inclusión y justicia en los territorios. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este gran espacio de reflexión.